Sánchez supera a Rafael López Aliaga y pasaría a una segunda vuelta, según resultados de la OMPE, al 90%. El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, superó al exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, en la cantidad de votos válidos obtenidos en las urnas, según los últimos resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Con más del 90% de actas contabilizadas por la OMPE, Sánchez cuenta con más de 1.840.000 votos, equivalente a 12,21% de votos válidos, mientras que López Aliaga suma poco más de 1.824.000 votos, el 11,913% de votos válidos. En el transcurso de este último martes, el candidato de Juntos por el Perú ya había logrado sobrepasar a Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno. Ello a medida de que se empezaban a considerar los votos de regiones, donde el escudero de Pedro Castillo tiene mayor respaldo en comparación de Lima. Así, de momento, el exministro de Castillo sería quien enfrente a la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, el próximo domingo 7 de junio. La presencia de Fujimori en el balotaje es un hecho al lograr más de 2,5 millones de votos, que representa el 16,962% de los votos válidos. De esta manera, la hija del exdictador pasaría a segunda vuelta por cuarta vez consecutiva. El repunte de Roberto Sánchez hizo que el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, amenazara al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, a quien exigió que declare nulas las elecciones, a pesar de no existir alguna causal para ello. El candidato Roberto Sánchez de Juntos por el Perú anunció que su partido se mantiene en alerta máxima y convocará a una movilización nacional ante cualquier indicio de desconocimiento de los resultados electorales que lo colocan ya en el segundo lugar. Invocamos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, a estar vigilantes. Apenas haya un intento de no querer respetar el voto ciudadano, llamaremos a la defensa democrática, señaló en una reciente conferencia, rechazando las acusaciones de irregularidades que han surgido conforme el escrutinio avanza a su favor. Esta respuesta se produce luego de que Rafael López Aliaga convocara a un plantón frente al Jurado Nacional de Elecciones, alegando un supuesto fraude tras los retrasos logísticos del pasado domingo. Sin embargo, los últimos datos de la OMPE muestran que otros candidatos experimentan un estancamiento en Lima, mientras que el ascenso de Sánchez en el sur y las zonas rurales ha generado nerviosismo en sus competidores. Frente a los pedidos de nulidad y la retórica de fraude, Sánchez insiste en que no permitirá que se ignore la voz de las provincias, asegurando que la democracia se defenderá en cada acta contabilizada. Las tensiones entre Washington y Teherán han alcanzado un punto de no retorno, tras el despliegue de destructores estadounidenses que han logrado, según el almirante Brad Cooper, detener el comercio marítimo iraní por completo, lo cual generó una reacción persa que advierte frenar 3 rutas marítimas clave si Estados Unidos no da marcha atrás. Cooper subrayó que la medida busca impactar el 90% de la economía persa, depende de sus puertos. Pese a este cerco masivo, Donald Trump se mostró confiado en que los precios de la energía se regularizarán y aseguró haber recibido garantías del presidente Xi Jinping de que China no enviará armas a Irán. La reacción iraní, sin embargo, ha sido de confrontación total, advirtiendo que no permitirán el flujo comercial en el Golfo Pérsico, el Mar de Omán y el Mar Rojo si el bloqueo ilegal se mantiene, expandiendo el conflicto a zonas clave para la economía global y dejando en el aire la efectividad de la actual tregua de 2 semanas. La tensión en Medio Oriente alcanza un nuevo punto crítico. Estados Unidos ha interceptado un buque de carga iraní que intentaba evadir el bloqueo en el estratégico estrecho de Hormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo. El Comando Central estadounidense informó que una nave fue interceptada el martes, luego de haber zarpado del puerto iraní Bandar Abbas. Según informes del ejército estadounidense, la operación forma parte de un bloqueo naval más amplio contra Irán,
En tan solo 48 horas, las fuerzas de Estados Unidos han impedido la salida de 9 embarcaciones desde puertos iraníes. Este movimiento busca controlar el tráfico marítimo en la región y se produce en medio de conversaciones de paz que navegan en la incertidumbre. Por su parte, Trump ha asegurado que la guerra está por terminar y que ha tenido acercamientos diplomáticos con China. Por otro lado, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mediador clave entre Irán y Estados Unidos, ha iniciado una gira clave en Arabia Saudita y ha comunicado una posible segunda ronda de conversaciones entre ambos países contendientes. Además, la tensión en la región continúa, con ataques israelíes en el sur del Líbano y una ofensiva intensificada contra Hezbollah, mientras que Irán, por su lado, insiste en que su derecho a enriquecer uranio, capacidad clave que Estados Unidos desea anular, es indiscutible, aunque está dispuesto a negociar. El Comando Sur de Estados Unidos anunció que este último 14 de abril abatió a 4 narcoterroristas en un ataque contra un presunto buque de narcotráfico en el Océano Pacífico Oriental, el segundo en tan solo 2 días. La institución militar indicó que el ataque ocurrió mientras la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. 4 narcoterroristas varones murieron durante la operación. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido, agregó en un comunicado. Los ataques formarían parte de la operación Lanza del Sur, que Estados Unidos inició en septiembre pasado. Un día antes, el 13 de abril, el Comando Sur informó que llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque. En esta operación, 2 narcoterroristas fueron abatidos. En tanto, el domingo 12 de abril, el comando también señaló que un día antes, el 11 de abril, por orden del general Francis Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo 2 ataques cinéticos letales contra 2 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.